Hola, ¿cómo están? Acompáñeme, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 40. Verso 25 dice: En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, hace bien, y el que no la da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Título de nuestro devocional: Confiando en Dios. A ver, iglesia, necesitamos entender un poco el contexto de este pasaje, y el devocional Tiempo con Dios nos da luces al respecto. Cito textual, abro comillas: aunque no se trata de un mandato del Señor, Pablo exhorta como apóstol lo siguiente: que está bien que los solteros permanezcan sin casarse. Por supuesto que no es un pecado casarse, solo que Pablo dice que está bien quedarse como están a causa de las dificultades del tiempo presente. Verso 26. El tiempo es corto. Verso 29. Y la apariencia de este mundo es pasajera. Verso 31. Son algunas frases que describen la situación extrema y de crisis que experimentan los creyentes de Corinto. Solo los creyentes con una conciencia escatológica podrán no dar importancia a las cosas visibles de este mundo. El matrimonio no es un pecado, porque fue concebido por Dios desde la creación. No obstante, Pablo señala que sería mejor quedarse soltero para consagrarse más al Señor. Punto y cierro comillas. Entonces, podríamos resumir este pasaje en el verso 35. Acompáñeme nuevamente, por favor, al verso 35. ¿Lo tiene? Dice:
Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento, ¿qué dice? Os acerquéis al Señor. Independiente del estado civil, lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje nos exhorta para que sin impedimento nos acerquemos al Señor. Hemos estado experimentando una de las mayores crisis a nivel mundial en décadas. Y no me refiero solo a una crisis financiera, monetaria, económica. Hay una guerra de por medio. Estamos experimentando una crisis sanitaria, una crisis política, crisis medioambiental, una crisis de suministros, una crisis espiritual, emocional. Y en medio de esta crisis global, generalizada, hay una voz del cielo que resuena. Acercaos al Señor. Pero cuando hablamos de consagrarnos al Señor, no es una cuestión mística. No es que ya, de un día para otro, me voy a la montaña a vivir solo. No. Consagración no es algo místico. Consagración es alguien que ha decidido entregar su entera confianza en Dios, poner nuestra plena confianza en Dios y servirle. Consagración es vivir confiando en Dios. Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Dios. A veces ponemos nuestra confianza en los hombres y es normal, pero hoy Dios nos está demandando a confiar en Él, poner nuestra confianza en Dios. Es mejor confiar en Dios, pero muchas veces se nos olvida. Aprender a confiar en Dios es lo más difícil en la vida cristiana. De repente nos sentimos autosuficientes, nos sentimos expertos en lo que hacemos. Quizás nos sintamos seguros en nuestra cuenta bancaria. Necesitamos acercarnos al Señor, iglesia. Necesitamos confiar en Dios. Ya, hermanito Q, pero ¿por qué debemos confiar en Dios? Excelente pregunta. ¿Por qué Dios nos demanda confiar en Él? Porque Él es digno de confianza. No sé si usted tiene a alguien en quien confía plenamente, pero ¿a poco no? Esa persona digna de confianza alguna vez le ha fallado. Que no se pudo guardar el secreto. Ándele. Ay, Dios. Salmo 89:34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Nuestro Dios es un Dios que tiene la capacidad de hacer pactos, hasta por 1000 generaciones. Con mucha suerte vamos a alcanzar a ver a la tercera o cuarta generación, pero eso no invalida el pacto de nuestro Dios. Hoy en día Dios tiene un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, y este nuevo pacto por menos lo va a olvidar, porque nuestro Dios tiene esa capacidad. No olvidaré mi pacto, y Dios lo cumple hasta el día de hoy. Y de la descendencia de David levantará a uno que reinará para siempre. ¿A quién? A Jesucristo, Señor nuestro. Dios no va a cambiar nada de lo que ha prometido, nada de lo que ha dicho. Así que podemos estar seguros de nuestro Dios, que es digno de confianza. Dios no olvida sus pactos.
¿Cuántos tenemos la certeza de que la tierra nunca más va a ser destruida por el agua? ¿Y por qué? Porque Dios lo dijo. Quizás puede destruirlo con fuego, yo no sé, pero con agua no. Y el arco iris es una señal de su pacto con Noé. Si Dios respetó su pacto con Noé, con David, Abraham, ¿qué no hará con su pacto que hizo con su Hijo Jesucristo? No sé si estoy comunicando bien. ¿Por qué debo confiar en Dios? Porque Dios cumple sus promesas. Todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías tuvieron su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, tal cual como nuestro Dios lo había dicho, para que entendamos que no hay nadie como nuestro Dios. ¿Por qué debo confiar en Dios? Porque Dios cumple sus promesas. Todos hemos podido ver el cumplimiento de sus promesas en cada uno de nuestras vidas. Quizás algunas promesas no nos toque verlas cumplidas, pero tengo la plena certeza de que las va a cumplir. Hay una promesa de su inminente regreso y un día lo vamos a ver. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios cumple sus promesas, porque nuestro Dios es digno de confianza. ¿Por qué debo confiar en Dios si yo me la puedo solo? Si soy sabio, si soy inteligente, si yo tengo recursos, pues porque es mejor confiar en Dios que en todas estas cosas. Dios nunca se va a olvidar de sus pactos, aunque nosotros creamos y estemos convencidos que Dios ya nos olvidó. Él nunca olvida sus pactos. Dios siempre va a cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque es un Dios cumplidor de promesas. Espero que Dios nos dé la sencillez para volver a confiar en Él, aunque las cosas aparentemente no anden muy bien. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué debo confiar en Dios? Porque su palabra es fiel y verdadera. Cuando usted y yo le recordamos al Señor su palabra, no hay cosa que le sea más grata. Este sabe mi palabra, este conoce mi palabra. No hay cosa más agradable que Dios vea a sus hijos caminando en su palabra, porque le estamos creyendo, porque estamos confiando. Por eso, sigamos confiando, aunque las situaciones sean adversas. Con esto termino. Acompáñeme por favor a 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 15. 1 de Timoteo 1:15. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Así que si usted cree que no es salvo por sus muchos pecados, Cristo es la solución. Creer lo que Jesús ha hecho por nosotros nos da salvación y es palabra fiel. Es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pero, ¿por qué es palabra fiel? Porque Él es fiel. Dios es fiel. Algunas veces le hemos fallado a Dios, a veces más de lo que no quisiéramos fallarle, pero su palabra es fiel y tenemos que tener esa certeza. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su palabra es fiel. Él permanece fiel de generación en generación. Así que le animo a que depositemos nuestra confianza, nuestra entera confianza en Dios.
independiente del estado civil. Dios se merece nuestra entera confianza, nuestra plena confianza. Vivir confiando en Dios. Vamos a orar. Papá, todo lo ponemos en sus manos. Perdóneme si no he puesto mi confianza en usted. Perdónenos si hemos depositado nuestra confianza más en nuestras capacidades, habilidades, recursos. Perdónenos. Espíritu Santo de Dios, enséñenos a regresar a usted, volvernos a usted, acercarnos al Señor cada día más, conocerle para darlo a conocer. Recuérdenos, se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones abundantes, iglesia.